Este jueves se celebró el pleno ordinario en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el que se presentaron 11 mociones, 4 por parte del Partido Popular, de las cuales 3 fueron aprobadas, 2 de ellas de manera parcial y una rechazada. También 4 fueron las mociones que presentó Izquierda Unida y las 4 fueron aprobadas por el Pleno. Por su parte, Chunta Aragonesista presentó 3 mociones, una de ellas conjunta con Izquierda Unida, y las 3 fueron aprobadas, aunque una de ellas de manera parcial. Por último, el Partido Socialista incluyó una única moción y también fue aprobada. En cuanto a los asuntos dictaminados por las comisiones, se aprobó la cuenta general del Ayuntamiento de Zaragoza en el ejercicio 2013 y también se acordó, entre otras cuestiones, adquirir la parcela que Remar posee en el barrio de Rosales del Canal a través de la Sociedad Municipal Ecociudad y reconducirla de esta manera a usos sociales, cívicos y culturales. ¿Y por qué ecociudad? Pues mire, en principio, porque es factible. ¿Por qué es factible? Porque lo plantean sus fines. Segundo, ¿hubiese sido mejor el ayuntamiento? Sí. Tercero, endosar esta cantidad al ayuntamiento ¿hubiese sido en estos momentos posible? No, porque usted que ha participado en todas estas reuniones sabe que Remar le está diciendo que está teniendo una serie de gastos cotidianos y que cuanto más se alargue en el tiempo, peor puede ser la situación. Y por lo tanto, si estamos de acuerdo, lo razonable es que la situación, la solución sea temprana en el tiempo. Temprana en el tiempo. Y entonces, vistos en qué sociedades es posible, cumpliendo dos de ya los fines, se entiende que económicamente está mejor ubicado. Después de los informes de intervención precisamente en Ecociudad. ¿Y con qué voluntad? Con la voluntad no de ampliar ninguna deuda de Ecociudad, con la clara voluntad que creo que piensan todos los mismos grupos de que en el menor plazo posible eso sea satisfecho por el ayuntamiento, que es al fin y a la postre el que realiza esta operación. Y si se puede hacer a través de ahorrarnos a partir de enero esos alquileres, bien hecho será. Bien hecho será. Y si podemos, en vez de estar pagando las cuotas del préstamo, pagar de vez, mejor todavía. Porque desde luego ahí yo no me voy a retirar ni un milímetro. Ni un milímetro. Pero fíjese, vuelvo al inicio. Todo esto hoy es decir, es factible desde el punto de vista legal, puede hacerse desde el punto de vista económico, tenemos voluntad política de hacerlo, sí o no. Eso es lo que va a votar hoy cualquiera de los grupos. Y por lo que usted sabe que en privado y en público les he insistido siempre que sería bueno
porque desde luego experiencias tenemos y yo desde luego no quiero que en asuntos vidriosos se utilicen posiciones partidistas para que salgan demonizados unos u otros, teniendo claro que en cualquiera de los casos yo saldré. Y a partir de aquí nuestro apoyo en contra con respecto a Ecociudad. Nuestro voto en contra. Porque hay dudas con respecto al acuerdo de Ecociudad. Mire, ¿sabe quién nos expresaba dudas hace unos tiempos, hace unos días? El señor Jorge Azcón decía: el préstamo de Ecociudad lo pagarán los ciudadanos en el recibo del agua. Esto es una mala gestión del PSOE. Hay que disolver Ecociudad porque es una estafa a los ciudadanos. Y todo esto lo decía suscribiendo un crédito para algo que tiene que ver mucho con su objeto social, algo que tiene que ver mucho con su objeto social. Y ahora se plantea suscribir un crédito para algo que es un poco más tangencial con su objeto social. Por lo tanto, las dudas que se nos plantea, lo primero es ver cómo el Partido Popular resuelve este esguince mental. Lo cierto es que nos surge dudas, pero también sobre todo porque hace poquito firmamos un acuerdo por la gestión pública del agua, en el cual con muchas entidades sociales, con una red de agua pública, hablábamos de cuál tenía que ser el uso para utilizar para esa empresa Ecociudad. Y cuál era el uso y qué usos se le podían dar y qué usos no se le podían dar. Por lo tanto, esperábamos que ayer, el día del acuerdo, tuviéramos un informe sobre costes, cómo iba a afectar a la estabilidad de Ecociudad, cómo se iba a financiar, es decir, alguna cuenta que justificase de alguna manera que esto era viable, que no se ponía en riesgo el equilibrio de la sociedad, que era posible y jurídicamente posible, y luego también que era oportuno hacerlo desde esta sociedad. Nosotros pensamos que no, respetamos los que lo quieren hacer, los que entiendan que es una solución correcta. Nosotros dijimos sí, estamos dispuestos a sentarnos, pero no a cualquier precio. Todos tenemos jefe o jefa, pero claro, usted no lo han dejado, porque tener que hablar no ya de mi compañero el señor Azcón, sino de una ordenanza municipal de Valencia, Izquierda Unida, solo con eso se justifica que usted ha tenido que hacer el pino puente cuando le tira buzón para justificar su posición hoy. Y le voy a decir más. Usted sabe perfectamente, y si no lo sabe me preocupa, que esto no se puede repercutir en el recibo. Usted lo sabe. Estudio de costes, usted lo sabe. Usted sabe perfectamente que esto no se puede repercutir en el recibo del agua a los zaragozanos. Lo sabe, le consta. Dice que sí con la cabeza, por lo tanto el argumento que ha dicho es, en fin, no se pongan nerviosos, que ustedes, no sé qué les pasa, se
del sur de la ciudad se ponen nerviosos. Tranquilos, no pasa nada. Miren, yo termino alegrándome, termino agradeciendo todo lo que ha hecho mucha gente, los primeros, porque son mis compañeros, obviamente, los 15 concejales del Grupo Popular encabezados por el señor Suárez. Le quiero dar las gracias, faltaría más, a la presidenta del distrito, al señor Martín, también a su compañero, de hecho, un transita, porque casi siempre hemos sido y seguiremos yendo, estoy seguro, porque además creo, de la mano encima, porque además creo, todos hemos cedido, y esto es importante, si vienes de Izquierda Unida, esta no es la solución que le gustaría a Chunta Aragonés, está seguro. Esta no es la solución que le gustaría al PSOE. Esta tampoco es la solución que le gustaría al Partido Popular, pero es una solución. ¿Cuál es la suya? Porque les voy a decir más. Mañana hay Consejo de Administración de Zaragoza de Vivienda. Y mañana ustedes le van a meter 300.000 euros a la Harinera. Sin saber qué van a hacer allí. Sin un proyecto. Sin un plan de usos. Sin saber cuánto nos va a costar abrir la puerta cada día. 300.000 euros a la Harinera. Mañana hay Consejo de Administración de Zaragoza de Vivienda y le van a meter 344.000 euros a Luis Buñuel. Supongo que para que Podemos tenga una sede de indígenas en su barrio, señor Alonso. La peripecia de Remar, si me permiten, con todo el respeto, después de 6 años hemos visto mogollón de situaciones diferentes. Lo que yo nunca había visto es al señor Muñoz citando como argumento de fondo las palabras del señor Azcón para determinado asunto. Quiero decir que el señor Muñoz, que siempre ha sido protagonista de muchas de las intervenciones del señor Azcón, como viceversa, al final haya terminado asumiendo la argumentación del señor Azcón, lo que dice es, primero, habla bien del talante del señor Muñoz, que no es nada sectario y asume posiciones del Partido Popular, y en segundo habla bien de esa capacidad de intentar poner blanco sobre negro, y dedico mis últimos 2 minutos a hacer comprensible algo que honestamente, señor Muñoz, ya sé que últimamente parece que usted es el blanco de mis deseos, pero es que hay veces que es muy difícil, usted lo deja muy difícil. Si le repito a usted las palabras que dijo el día del debate de la moción de mediación en este pleno, sería incomprensible entender su posición, porque literalmente dijo que llegaría usted a aceptar una, y enfatizaba además, un arbitraje en equidad, y además decía bien que ese arbitraje sería lo que decida un tercero imparcial
esta moción se aprueba por unanimidad, incorporando al final una petición que viene del Partido Socialista y del Partido Popular, que dice literalmente, e insisto, aprobada por unanimidad, con el objeto de que el suelo vuelva a ser propiedad, uso y disfrute exclusivamente municipal. A mí no se me ocurre ninguna fórmula de contenido confiscatorio aceptada legalmente en nuestro ordenamiento jurídico que esto no suponga, hasta en el supuesto de una expropiación, que supongo que es lo que le gustaría al señor Muñoz, indemnizar al propietario actual de la parcela. A través de una moción de Junta Aragonesa, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza decidió por unanimidad congelar el precio del transporte público urbano, autobús y tranvía para el ejercicio 2015. Porque teniendo en cuenta el escenario económico en el que los precios o se congelan o bajan y los sueldos no se congelan, bajan, es cierto que nos parece impensable plantear una posible subida en un servicio público tan esencial como puede ser el transporte público. Por eso me gustaría agradecer pública y personalmente al señor alcalde las declaraciones tajantes que usted hizo ayer en los medios de comunicación, diciendo que la intención era congelar las ordenanzas fiscales para el año que viene y en ningún caso subir el billete del precio del tranvía y del autobús, que incluso desdiciendo al señor Jimeno, yo creo que esas declaraciones las habrán agradecido todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. Creo que también tiene mucho que ver con que este debate esté aquí hoy, con que Junta Aragonesa presentase esta moción. Y la intención, como decía antes, es dejarlo absolutamente zanjado. Por esta razón, y habiendo arrancado ese compromiso público, he de decirle que objetivo cumplido para Junta Aragonesista, eso que pretendíamos con esta moción, y ya le adelanto que podríamos perfectamente haber decidido retirarla. Pero repito, como la regla número 1 es conocer al personal, queremos no solo que quede constancia en los medios escritos, sino que quede constancia en el pleno del 24 de julio del 2014, con un compromiso por parte de todos los grupos políticos. La necesidad de avanzar en las políticas de progresividad en los títulos de transporte urbano, es decir, a través de elementos como la tarjeta ciudadana, que las personas pagan en función de su tramo de renta. Actualmente, por las últimas
informaciones que al menos nosotros tenemos, es viable y es posible. Nosotros consideramos que un ayuntamiento que se dice gestionado desde la izquierda tiene que avanzar en todos los criterios de progresividad. Por eso hemos planteado esta transaccional para seguir mejorando en cuanto a la posibilidad de bonificar a quien peor lo está pasando. Porque Izquierda Unida ya hizo los deberes en este caso. La negociación presupuestaria consignamos una partida económica de 250.000 euros para mejorar las bonificaciones, porque había una situación que detectamos de que le salía más caro a una persona que estaba cobrando el ingreso de Aragones de inserción que a un parado de larga duración. Izquierda Unida, cuando hizo el análisis, lo planteó, así se vio por el resto de las fuerzas políticas, Junta Aragonesista, Partido Socialista y nosotros mismos, cuando apoyamos el presupuesto, y eso recientemente se ha puesto en marcha. ¿Por qué? Porque consideramos que el buscar que no se penalice a quien está todavía en peor situación que aquella persona que es parado de larga duración, teníamos que equiparar esas tarifas. Pero no nos quedamos solamente ahí, sino que también lo que conseguimos fue una bonificación para las personas mayores de 55 años, porque entonces estaba solamente restringido a los menores de 25. Bueno, nosotros no tenemos nada en contra del planteamiento que se hace en la moción en el punto número 1. Digo en el punto número 1, que es la propuesta de la moción presentada por Junta Aragonesista, y esa moción íbamos a votarla a favor. Lo que no sé si la transacción que presenta Izquierda Unida, ¿qué significa respecto a la moción que presenta Junta Aragonesista? Porque es una cosa totalmente distinta. Si la proponen como un punto diferente, si hay un punto 1 y un punto 2, ya le adelanto, el punto 1 decimos que sí, y el punto 1 que 2 me parece que es un problema a discutir, y diríamos que no. Y ahí tiene usted la palabra, señora Leticia Crespo, sobre este tema. Y la realidad es que la presenta quien ha apoyado hasta hoy todas y cada una de las subidas de tasas e impuestos del alcalde Belloc. Y la aplaude Izquierda Unida siempre con el pretexto de una supuesta progresividad, como no. Y la va a votar a favor quien ha subido el precio del transporte público casi un 60% en los últimos 7 años. La maniobra es tan evidente que hasta un niño la detectaría. Y nos encontramos con un tripartito que vota hoy no subir el precio del transporte tras haberlo subido muy por encima de lo justificable estos últimos años, a la vez que se cargaban el servicio de autobús. Los 3 grupos coautores del destrozo del autobús hoy se permiten presumir de que no van a subir el precio del billete, como decía bien el señor Ariza, en año preelectoral. Pues bien, llevan unos días
días preparando el terreno para subir los precios o para hacerse los héroes para no subirlo un año preelectoral, y no vamos a abundar en lo patético que ha sido estos días escucharles hablar, culpar al gobierno de España y al gobierno de Aragón cuando es su entera responsabilidad. Les vamos a recordar lo que sucedió tras el pleno de julio de 2012. El Partido Popular presentó una propuesta para convocar, antes de que se aprobasen las nuevas tarifas del transporte, para convocar una comisión de servicios públicos y movilidad y acordar los precios. Y Chunta nos apoyó. Chunta apoyó esto. Y el alcalde incumplió esa moción que se aprobó y subió las tarifas unos meses después. Y lo subió un 7%. Pero es que después ustedes sacaron adelante las ordenanzas fiscales con ellos. En cuanto a la delicada situación que vive el Real Zaragoza, el Pleno del Consistorio decidió expresar su apoyo al club e instar al Gobierno de Aragón a asumir responsabilidades e implicarse en el mantenimiento de la entidad deportiva. Junta e Izquierda Unida rechazaron aportar ningún tipo de dinero público, mientras que PP y PSOE acordaron la creación de una comisión para estudiar todas las posibles vías de ayuda. Para nosotros, el Zaragoza, y no estoy hablando de la Sociedad Anónima Deportiva, como dejo claramente escrito en la moción, el Real Zaragoza como imagen, como marca, es fundamental para la ciudad. Por varias razones, y no solo de índole económica, porque forma parte de los sentimientos de miles de zaragozanos, me atrevo a decir que de miles de aragoneses, porque para muchos de ellos el Zaragoza es una cuestión de Estado, es una cuestión simbólica, es una cuestión de primer nivel en el patrimonio y en el imaginario de miles de nuestros conciudadanos y conciudadanas, y porque evidentemente una institución que concentra centenares de horas de televisión, programas de radio, prensa escrita detrás, no se puede tratar como una sociedad anónima más, o al menos esa es nuestra opinión. Creemos que el debate del Zaragoza evidentemente tiene varios niveles. Nosotros hoy traemos aquí un debate sobre el apoyo al Real Zaragoza como institución de esta ciudad, como imagen de esta ciudad, como evidentemente embajador de la ciudad y de Aragón, y desde luego hay otro nivel que es el debate económico y el debate que tiene que ver con el futuro del Zaragoza, con lo que ha pasado económicamente con el Real Zaragoza y las instituciones, que evidentemente a nuestro juicio tiene otro foro, otro formato y otro lugar. Hoy lo que le pedimos al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza es que apoye a la institución
haya un apoyo expreso del Ayuntamiento de la ciudad a su primer equipo, y evidentemente lo que pedimos es, y ponemos en relieve, es que hay más de 4 millones de euros de dinero público invertido aquí detrás por parte del Gobierno de Aragón, de casi 8 millones de euros de aval que hay detrás. Ni un euro de dinero público. Esa es la posición de Izquierda Unida. Igual que cuando mi compañero y amigo Pablo Muñoz hablaba, es la posición de Izquierda Unida. Cuando hablo yo o cuando habla mi portavoz, es la posición de Izquierda Unida. Ni un euro de dinero público. Apoyo todo el del mundo. Y hablo en una doble condición. Como concejal, como representante de la ciudadanía y como el socio número 2719 del Real Zaragoza. Yo sé lo que voy a hacer. Sacarme el abono. Sé lo que voy a hacer. Sacarme el abono. Y volveré a sufrir otra vez y veremos dónde quedamos esta temporada. Volveré a sacarme el abono. Dinero público, ni un euro. Ni uno. Se nos ocurren muchísimas más opciones donde destinar ese dinero público, porque no es cierto que solamente haya sido la parte de aval, sino que han sido en torno a 30 millones de euros lo que vía derechos televisivos de la televisión autonómica subvencionada con dinero público se han llevado el Real Zaragoza. Y hay que apoyarles, sí. Hay que darle cariño, sí. Pero ni un euro, no sé si se me entiende, ni un euro más de dinero público. Porque cuando en su momento se le pidió que las instituciones aragonesas avalaran este proyecto, cuando estaba el señor Solans, en su momento de presidente, hubo unanimidad en las Cortes de Aragón. Pero cuando en el 2006 cambió el objeto social de la sociedad, que ya decía que podía hacer construcciones, podía hacer naves, podía hacer... Nosotros, mi portavoz, Adolfo Barrena, solicitó en las Cortes de Aragón que se mirara a ver si se podía retirar ese aval. Y nos dijeron que no se podía, que una vez otorgado no se podía. No sé si lo había dicho. Ni un euro de dinero público. Hágase lo que se tenga que hacer para garantizar que no se vuelve a dar dinero público desde ese aval. Mire, su moción parte de la premisa de que a ninguna institución le va a preocupar Zaragoza. Eso lo dice usted porque sabe mucho. Sabe lo que pasa en todos los sitios. ¿Y cómo resuelve el problema de Zaragoza? Dice, el ayuntamiento del que formo parte yo del gobierno, porque para eso soy tripartito, apoya. Bueno, luego me explique qué es eso del apoyo. Luego explíqueselo fundamentalmente
cómo sirve el apoyo si no se materializa en algo. Y eso sí, el gobierno de Aragón, que lo haga todo, que para eso es competente, según entiende usted el artículo, que tela marinera. Hace falta, en fin, retorcer lo irretorcible, ¿no? Y al final, oiga, explique por lo menos qué quiere que haga el gobierno de Aragón. Si las pone, no las pone, cuándo las pone, en dónde las pone, con quién las pone. Explíquelo por lo menos, tenga esa deferencia, ¿no? Porque mire, aquí a veces se puede trabajar de dos maneras, sin decirlo, desde la absoluta discreción o como le gusta a usted, con protagonismo. Bueno, pues a lo mejor se ha estado trabajando desde la más absoluta discreción, colaborando, ayudando, suscitando voluntades que quisieran empujar ese proyecto de la sociedad civil. Porque a mí no me cabe la menor duda que en estos momentos la sociedad civil es la que está tirando de este carro, afortunadamente. Pues, claro, la reflexión que hay que hacer aquí al final, esta mezcla de fútbol y política, ¿dónde nos ha llevado? Yo cuando me preparaba esta moción, mire, me acordé de Berlusconi, de Jesús Gil, de la Porta, de todo el desaguisado, y no me quiero ir más allá, y claro, del señor Agapito Iglesias, que lo trajo un tal Marcelino Iglesias. Yo no voy a defender una gestión societaria catastrófica y deportiva más aún. Yo no la voy a defender, pero que el PSOE tenga la culpa porque había un presidente que se llamaba Andrés, que seguramente es el único catedrático de economía que ha habido en todo el mundo presidente de un club de fútbol. También es mala suerte. También es mala suerte. Pero las cosas, la pelota no entra, cuando no entra la pelota, pero ya en lo de las recalificaciones, lo llevo peor. Porque claro, nosotros sí que hemos aprendido de ustedes para uso terciario y comercial y apartamentos. Las hicieron ustedes y tienen una repercusión de 72.000 millones. Perdón, 72 millones de euros. Que era la plusvalía generada para, si me dejan, la plusvalía generada seguramente para rehabilitar la Romareda. Idea que algunos pueden compartir, aunque otros de mi equipo de gobierno no la compartan. Yo tengo mi propio criterio y lo he expresado. Y ahora en el Zaragoza, la oportunidad de esta moción, como usted bien sabe, ha caído.
Si le habrán llamado ustedes lo que han querido, a mí no me ha llamado prácticamente nadie para hablarme de su moción. Me han llamado para hablarme de lo que de verdad pasa, no de la moción suya. Y entonces, en esta cuestión, lo que le tengo que decir es que, claro, yo he dicho y me mantengo. Ya me ha dicho usted el prudente. No, el ayuntamiento ni tiene competencias ni tiene obligación de meterse en una transacción mercantil privada. Porque la zozobra de estos días ha sido que han aparecido unos compradores, un día suizos, otro día pakistaníes, otro día mexicanos, y la gente se ha echado a la calle porque tenía un verdadero desconocimiento de lo que estaba sucediendo. También relativo al transporte, el Partido Popular impulsó una moción para manifestar su apoyo al sector del taxi e instar al gobierno de la ciudad a adoptar una serie de medidas que ayuden a paliar la crisis que atraviesa el sector, como son los giros a la izquierda en Gran Vía y Fernando el Católico, o el paso de taxis por César Augusto en dirección al Puente de Santiago. La moción fue aprobada gracias a los votos del Partido Popular y a la abstención de Chunta Aragonesista. La construcción y puesta en marcha del tranvía ha alterado el transporte y la movilidad en la ciudad. El tranvía ha acaparado el espacio público, es el rey. Todos los demás servicios públicos, autobuses, taxis, incluso ambulancias, policías o bomberos, están condicionados y subordinados al tranvía. Los usuarios del tranvía tienen prioridad sobre todos los demás. Toda la movilidad del resto de los usuarios se subordina a los usuarios del tranvía. Zaragoza está al servicio del tranvía, cuando debería ser el tranvía el que estuviera al servicio de todos los ciudadanos de Zaragoza. Es por eso que con la implantación del tranvía muchas de las rutas tradicionales de circulación se han modificado, prohibiendo giros e incrementando las distancias que deben recorrer los vehículos privados y taxis para llegar a sus destinos habituales y a los nudos estratégicos de transporte en la ciudad, algo que ha perjudicado especialmente a los taxistas, porque aumenta el precio de las carreras y el tiempo utilizado, lo que disuade a los potenciales clientes de su uso y pone en riesgo a los usuarios en casos de emergencia. Los taxistas dicen estar viviendo la peor época de su sector, razón por la que llevan planteando diferentes propuestas que, sin resultar dañinas para el conjunto del tráfico en la ciudad, no afectan en absoluto a la operatividad del tranvía y contribuirían a la mejora del servicio, beneficiando sobre todo a los usuarios. Los técnicos de movilidad, policía local, son quienes nos tienen que decir si esas propuestas que ellos nos realizan son viables, son posibles o generan más problemas. Y si estas no son, que se planteen otras.
Porque yo me temo que esto puede facilitar un poco la vida de los compañeros taxistas. La puede facilitar porque pueden mejorar las carreras, pueden hacer más atractiva para las personas que cogemos el taxi de vez en cuando. Pues yo soy más de autobús, pero es cierto que el mayor problema no es ese. El mayor problema, en nuestra opinión, es la ratio que tienen realmente de taxis por habitante que tiene nuestra ciudad. Un problema que existe en muchas ciudades, en las más grandes. Miren, estábamos calculando para poder traer algún tipo de propuesta de reflexión aquí a esta sesión plenaria, y vemos como en Sevilla hay un taxi por cada 310 personas. Un taxi por cada 310. En Valencia, uno por cada 285. En Madrid, uno por cada 208. En Barcelona, uno por cada 147. Y en Zaragoza, uno por cada 379. Y es muy difícil, y por eso están metiendo horas para intentar llevar un salario semidigno a casa. Es muy difícil que les den. Es muy difícil, muy complicado, porque los costes se les van incrementando y los ingresos, muchas personas que antes cogían con más asiduidad el taxi, lo retraen. Es una cosa que no es imprescindible. Desde Junta Aragonesista urgíamos a que se reuniese aquella mesa de obras. ¿Se acuerdan cuando empezaban las obras de la segunda fase del tranvía? Esa mesa de obras que había sido previamente constituida y en la que creíamos que tenían que estar representados todos los colectivos, incluidos el del taxi, porque creíamos que podían hacer aportaciones, desde luego fundamentales. Hicieron muchas, es verdad que hicieron muchas, algunas de las cuales fueron estimadas y se incluyeron en aquel plan de tráfico que se puso en marcha como consecuencia de las obras, pero otras es verdad que no fueron estimadas. Y quiero recordar una muy concreta que hablaba de permitir el acceso a las zonas que ustedes plantean hoy en su moción en horario nocturno, en horario de no funcionamiento del tranvía. Ustedes recuerdan que esa era una de las aportaciones que no fue admitida. Es verdad que hoy lo plantean ustedes de una forma más general, concretando pues siempre que los taxis vayan ocupados y siempre dando una preferencia al tranvía, y plantean una serie de pues en el punto A plantean un giro a la izquierda. Yo quiero recordar que hay giros a la izquierda autorizados en otras partes de la ciudad. Plantean ustedes que se estudie la posibilidad de lo que plantean concretamente en el punto D, que era estudiar
ampliar la posibilidad de acceso al puente desde César Augusto, que también lo hemos oído por boca del presidente de la asociación, nos parece bien. Hemos estado colaborando, seguimos colaborando y se han puesto en marcha medidas como son el Z-Taxi accesible, que supone una inyección económica al sector del taxi, tanto en la subvención a los usuarios, que incentiva su uso, como a la subvención a la adaptación de taxis. Por cierto, subvención que el Partido Popular, desde el Gobierno central, decidió eliminar, con lo cual solo queda la parte municipal. Por otra parte, siempre que nos llega una sugerencia o una petición desde el colectivo de taxistas, se estudia técnicamente y si es factible, se acepta. No les voy a aburrir, no les voy a hacer un listado de lo que hemos aceptado, pero sí que les voy a nombrar alguna. Mire, el giro a la izquierda, salida de la ciudad para taxis ocupados en Plaza San Francisco, que se autorizó desde movilidad porque desde movilidad y desde policía local se dijo en informes que no perjudicaba ni a la seguridad ni a la fluidez del tráfico. Las paradas de taxi que hay diseminadas por toda la ciudad, que se han hecho normalmente a petición del sector del taxi y que superan en un 36% el número de plazas que marca la normativa vigente, o el acceso de taxis a la calle Valenzuela, Coso y Galoponte. No voy a seguir porque sería absurdo desmenuzar todas las propuestas. Pero una cosa es adoptar medidas que favorezcan el sector del taxi y otra muy distinta es que los políticos adoptemos decisiones que son exclusivamente técnicas y mucho menos cuando afectan a la seguridad. Y no creo que seamos los políticos los que debamos decidir cuestiones como si un vehículo puede o no puede girar a la izquierda. Por último, también se acordó paralizar el desarrollo legislativo de los denominados barrios premium a iniciativa de Izquierda Unida y apostar por la revitalización social, económica y urbanística de los barrios de la ciudad. La moción finalmente fue aprobada. ZTV retransmitirá en directo la celebración de nuevas sesiones plenarias a partir ya del mes de septiembre. Retransmisión que también podrá seguirse a través de www.ztv.es, heraldo.es y zaragoza.es.